Buenas noches. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Todos bien? Permítanme saludar a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos ya en la tercera noche de esta semana de oración titulada Los Valores de José. El primer día nosotros vimos la importancia de tener un sueño para nuestra vida, pero más importante que tener un sueño para nuestra vida, tener un propósito de vida, es más importante aún es someter nuestro sueño a los sueños que Dios tiene para nosotros. No nos olvidemos que el solo hecho de nuestra existencia en este mundo nos prueba de que Dios nos ha separado para poder cumplir un propósito en nuestra vida. José, a través de su historia, nos mostró que él era un soñador, que no había sueño demasiado grande que no pueda cumplirse. En la segunda noche habíamos visto nosotros cómo José también tuvo que, en su preparación para cumplir el sueño de Dios, él tenía que también aprender algunos valores. Tuvo que pasar por el fondo de un pozo. Él tuvo también que ser vendido como esclavo. Después de usar una túnica de colores que usaban solamente los nobles, ahora José tenía que usar una túnica de esclavo. Así, con poca ropa, montado en algún animal de carga, tuvo que viajar por 400 kilómetros desde Canaán hasta Egipto. Tal vez en una situación como esa, tú o yo nos habríamos preguntado, ¿por qué tú, Señor, permites que yo a mis 17 años tenga que pasar por tanto sufrimiento? Pero nosotros podemos ver al leer la historia la providencia de Dios dirigiendo a José hasta una de las naciones más grandes del mundo en su época. Dios estaba dirigiendo la vida de José de manera que él tendría que recibir una instrucción superior. Pero ¿cómo yo puedo alabar a Dios y poder reconocer su voluntad en medio del sufrimiento? Posiblemente pasando hambre en 400 kilómetros de viaje, posiblemente con sed en medio del desierto. No nos podemos explicar la situación de José en medio de este transcurso hasta Egipto. Pero vimos también que en un momento, cuando él estaba en medio del sufrimiento, él recordó la historia de su padre Jacob. Jacob posiblemente le contó a José aquella vez cuando él también tuvo que ser forastero. Aquella vez que él tuvo que caminar por el desierto, y cuando él no tenía nada, se encontraba en la peor miseria de su vida, él tuvo un sueño. Soñó que ángeles bajaban y subían, lo que nosotros conocemos como la famosa escalera de Jacob. Vemos nosotros a un José soñador, y en ese momento, en el momento del sufrimiento, es cuando su carácter estaba siendo formado. En esta noche el tema tiene que ver con la honestidad de José. Voy a invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 39, a partir del versículo 7. Abrimos la Biblia. Y una vez con el texto encontrado, vamos a cerrar los ojos y vamos a elevar una oración. Oremos. Padre querido que estás en los cielos, muchas gracias, porque tú nos has permitido nuevamente reunirnos por tercera noche para poder estudiar un tema más de la vida de José. Un hombre, Señor, un joven que fue determinado, que aprendió a soñar, pero que sobre todo luchó para alcanzar el sueño de Dios en su vida. En esta noche nosotros estamos aquí, Señor, para pedirte autorización para abrir tu palabra, para poder extraer de tu palabra lecciones que serán determinantes para nuestro futuro y aprender en la historia de José algunas claves para conseguir el éxito en la vida cristiana. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión un rey llamó y juntó a los jóvenes de todo su reino e hizo una especie de concurso porque él no tenía un heredero y la persona que iría a heredar el reino era su única hija. Entonces necesitaban buscar un esposo para ella. Y el rey, en su intención de poder conseguir un esposo, preparó una prueba. Cada uno de los participantes que venían
recibieron una semilla y recibieron también una maceta. Los jóvenes recibieron su semilla y el rey le dijo: los voy a volver a encontrar cuando pasen 6 meses. Al cabo de 6 meses, yo voy a volver a reunirlos y ustedes me mostrarán cómo han cuidado de esta planta, cómo han conseguido hacer germinar esta planta que yo les estoy dando para cuidar, y entonces yo elegiré al futuro rey. Pasaron los meses y uno de los jóvenes, tal vez el más humilde de todos ellos, veía que su semilla no germinaba. Abonó la tierra, echaba agua, pero la semilla no germinaba y no salía. Y el joven preocupado porque los días iban pasando, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y la semilla no daba resultado. Mientras tanto, otros jóvenes que se encontraban, ellos con sus mancetas, imagínate un bonsái, ¿verdad? Una palmera en crecimiento, o posiblemente una planta, una orquídea, yo no sé qué tipo de planta ellos tenían, pero tenían plantas hermosas, cada vez más exóticas y más bonitas, con olores bastante agradables, plantas que realmente valían la pena tener en el palacio. Y se cumplieron los 6 meses y el joven no pudo hacer germinar la semilla. El joven, preocupado y triste, decidió no ir a la reunión. Entonces su madre, que lo conocía y le apoyaba, dijo: tienes que ir porque tienes que presentarte, es tu responsabilidad estar allá. Entonces el joven, muy apenado, imagínate la escena, pase el primero con su bonsái todo bonito, pase el segundo con una orquídea deslumbrante, pase el tercero y así sucesivamente, y cuando le tocó al joven humilde, pase el último con una maceta llena de tierra y sin ninguna planta. Entonces el rey, al mirar la multitud, estalló en una gran burla a carcajadas porque el joven se atrevió a ir al palacio con su maceta sin planta. Entonces el rey pidió que todos callaran y dijo lo siguiente: la semilla que les he entregado es una semilla infértil. Todos ustedes cambiaron la semilla que yo les di y me han engañado. Pero hay un joven que fue realista, él fue real y honesto. Es el hombre que el reino necesita. Es el único que podrá heredar mi reino. Querido joven, esta historia nos ilustra muy bien la capacidad de José, que él tenía de ser fiel a sus principios. Y allá de camino para Egipto, él tenía que decidir si él iba a dejarse ahogar por las dificultades de su vida o él iba a mantenerse fiel al Dios de sus padres. ¿Qué tipo de reacción José podría tener ante su situación? La pregunta que yo te hago a ti es: ¿cuál sería tu actitud en medio de semejante situación? Una de las características del éxito de José, una de las, digamos así, de los motivos por los cuales él llegó a tremenda gloria, fue porque él supo ser leal a Dios y no dejó que las circunstancias lo consuman. Vamos a ir entonces al texto bíblico, versículo 6 en adelante. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta aquí quiero destacar algo. Características de José. Él era de hermoso semblante y de bella presencia. Recordemos que José tenía un sueño. El sueño que José tuvo es que un día él estaría delante de sus hermanos y de sus padres. Y entonces nadie le creyó, nadie quiso escucharlo, pero el sueño de José se mantenía. Y con el éxito que él estaba consiguiendo en la casa de Potifar, él era el mayordomo de todo. Potifar no se preocupaba con nada de lo que tenía porque todo estaba al cuidado de José.
Alrededor de 10 años José pasó en casa de Potifar y fue suficiente para entrar en contacto con gente de la más alta élite, gente muy importante, gente muy inteligente. Y Dios dirigió su vida de manera que él fue absorbiendo todo tipo de ciencia y conocimiento y se convirtió en alguien importante en la casa de Potifar. Dios dirigió la vida de José aun cuando él parecía ser apenas un esclavo. En las diferentes circunstancias de la vida, querido joven, querido hermano, cuando parece que tu vida solo va de bajada, Dios estará dirigiendo tu vida. Solo necesitas serle fiel. La historia también nos dice que José tenía una característica especial. Él era sumamente inteligente, él era bastante hábil para aprender y era dedicado en todo lo que hacía. Dos características que todo joven varón podría tener y debería tener, o que las chicas buscan. Primero, que sea bonito, de buena apariencia, y que sea también inteligente. Sin embargo, hoy en día, chicas, no hay que decidir por una de las dos, o el chico es bonito o es inteligente, ¿verdad? Si tú conoces a un chico que es bonito e inteligente, ya debe estar casado, ¿verdad? O debe ser tu padre. Sin embargo, queridas chicas, tienes que decidir en una de dos. Está más fácil el ser feo y tonto, ¿verdad? Pero bonito e inteligente es difícil. Tal vez con oración consigan a alguien aún que sea como José. José era bonito y de hermoso semblante y de bella presencia. Eso ya lo vamos a estudiar también en los temas posteriores. Él era de bella presencia. Versículo 7. Y aconteció después de esto, me acompañan con la lectura por favor, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué propuesta? Duerme conmigo. Ella no se fue con rodeo, posiblemente durante el tiempo, los 10 años que José estuvo en su casa, ella ya había intentado, o qué sé yo, estuvo planeando alguna u otra manera de seducir a José, pero nunca lo consiguió. Durante 10 años, José era un hombre recto, José era un hombre que no se dejaba seducir por cualquier cosa. Entonces, y no era cualquier cosa, pero esta mujer de un día no se aguantó más. José, por favor, duerme conmigo. No estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de la esposa del jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, la mayor potencia militar, económica y estructural de todo el mundo de su época. La mujer debió haber sido exageradamente bella. Una mujer posiblemente de buenas medidas, de buena apariencia, ¿verdad? Y también de un carácter bastante culto. Y llega a José y le dice, José, duerme conmigo. José podría haber pensado, dicho, aquí está mi oportunidad, me quedo con la casa y la esposa de Potifar. A Potifar, que ya está viejo, nosotros le podemos dar un veneno en el desayuno. Potifar se muere y me quedo como el dueño y señor de su casa. Pero José no, José tenía la lealtad. Queridos jóvenes, hoy en día en el mundo que nosotros vivimos, cuán difícil es encontrar a gente leal. Una de las dificultades más grandes que las empresas tienen al contratar a alguien es encontrar a alguien que sepa ser leal en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad. ¿Eres tú leal con aquello que tú haces? Cuando no estudiaste para un examen final de la universidad en la materia de cálculo 1, 2 o 3, y ya no sabes qué hacer y te vas a reprobar porque no estás preparado, y es tu último examen, tu única chance de poder, digamos así, pasar la materia. Y entonces ves a un compañero descuidado que sabe todo pero que no está escondiendo el examen. ¿Qué haces tú en ese momento? ¿Aprovechas para mirar y encontrar la respuesta o te mantienes leal a Dios y dices, Señor, con tu ayuda, para aprobar o para reprobar? ¿Qué tipo de jóvenes tenemos en nuestras iglesias? ¿Habrá lealtad dentro del pueblo de Dios? ¿Habrá lealtad en tu familia? ¿Tú eres leal con tu familia? ¿Eres leal con tu iglesia? Pero sobre todo, ¿eres leal con tu Dios? Queridos jóvenes, la lealtad es un elemento del éxito, pero también tiene un
precio. Ser leal te costará amistades, porque no todos estarán conformes, ¿verdad?, con tu actitud de lealtad y honestidad en todo ámbito de la vida. Por ejemplo, imagina ahora que tú no eres quien no ha estudiado, tú eres aquel que está con el examen resuelto y tu mejor amigo de la universidad está intentando pedirte la respuesta. Muéstrame tu examen. ¿Qué haces tú? ¿Le mostrarás el examen con tal de ayudarlo como un buen samaritano? ¿O entonces tú serás leal a tus principios y sabrás que hacerlo está mal, porque eso ofende al Señor? ¿Cuál será tu actitud? ¿Estás tú siendo una persona honesta y leal ante los ojos de Dios? Ayer vimos que Jehová estaba con José donde quiera que él iba y todo lo que él hacía lo prosperaba. ¿Por qué prosperaba Dios todo lo que José hacía? Porque José era íntegro en todo paso que daba en su carrera hacia el palacio. José podría haber dicho, aquí está mi oportunidad. Aquí está el momento de cumplir mis sueños. No podría escalar más alto en esta tierra desconocida. Aquí está, después de 10 años de sufrimiento, llegué como esclavo, ahora soy como el mayordomo, pero Potifar me trata como a su propio hijo. José podría haber dicho, aquí está mi oportunidad, ¿verdad? Pero José era demasiado íntegro como para perder la ayuda de Dios por un precio tan bajo. Entonces la lealtad, además de ser un elemento del éxito, también tiene un precio, te costará amistades. José perdió a aquel que había sido su padre en la tierra de Egipto, perdió a Potifar. José perdió a todos los demás empleados de la casa, los cuales seguramente en 10 años él le había agarrado cariño. También ser leal en algunas ocasiones te costará dinero, porque tú no podrás aceptar cualquier tipo de trato que sea, digamos así, deshonesto en tu trabajo, o te costará en algunos casos perder una materia porque tú eres fiel a Dios y no quieres hacer trampa en los exámenes. En algunos casos te costará el dinero que invertiste en la universidad porque tú quieres ser fiel a Dios, leal a Él, y no vas a ir a dar examen en sábado. Queridos jóvenes, la mayor necesidad de nuestra iglesia hoy en día es jóvenes que sean íntegros, jóvenes que sean honestos y sean fieles a sus principios, fieles a los principios bíblicos. Entonces ser leal te costará tiempo y dinero. Porque aquel que consigue las cosas siendo leal muchas veces tarda más. El Salmo 73 es un claro ejemplo de ello. Voy a mencionar solamente algunos versículos. Si tú quieres acompañarme, puedes abrir en el Salmo capítulo 73. Porque aparece que los que son menos honestos son aquellos que les va mejor en la vida. Pero el salmista nos los explica de una manera bastante interesante. A partir del versículo 2 nos dice lo siguiente: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Y así el texto va avanzando. Y es interesante, el versículo 16 nos dice, el salmista Asaf nos dice lo siguiente, versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando me puse a pensar, ¿por qué los malos, los deshonestos, aquellos que les gusta, digamos así, ganar las cosas de mala manera, por qué ellos prosperan tanto? La Biblia nos dice, el salmista Asaf nos dice que por poco resbalaron mis pasos. Y cuando yo me puse a analizar esto, fue duro trabajo para mí. El versículo 17 nos responde por qué la situación es así. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin
de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Queridos jóvenes, miren, Asaf entonces él se preocupa y dice, con todo, aunque no entendía por qué parecía tan injusta la vida cuando tú quieres ser fiel a Dios, aún así yo siempre me agarré de tu mano, tú me tomaste de la mano derecha. Vale la pena ser fiel, vale la pena ser honesto, vale la pena ser leal. Un segundo punto que podemos encontrar en la historia de José es que la honestidad es siempre un compromiso, por lo menos con 3 áreas de la vida. Primero es un compromiso con Dios. Ser honesto va mucho más allá de simplemente ser conocido como alguien que guarda el sábado. Es una cuestión de ser leales a Dios, porque la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo lo que ha sido escondido, sea bueno o sea malo. Tú puedes esconderte de tu jefe, tú puedes esconderte de tu profesor, puedes esconderte de tu padre, puedes esconderte de la iglesia, pero nunca podrás esconderte de Dios. ¿Hay alguna cosa que tú estás haciendo que nadie más lo sabe? ¿Hay algo que solamente tú eres consciente que Dios sabe y tú lo haces y nadie más se ha enterado? Y cuando las personas te miran, te ven como un chico ejemplar o una chica ejemplar. ¿Hay algo que hay en tu vida y que nadie más lo sabe? Pues déjame decirte, si hay alguien que lo sabe y traerá todas tus obras a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero ¿acaso la salvación no es por gracia y la justificación por fe? Claro que sí. Tú eres salvado por gracia, eres justificado por fe, pero serás juzgado por las obras. ¿Por qué? Porque las obras son las evidencias visibles de nuestra fe invisible. Santiago te diría, muéstrame tu fe sin obras, y yo te demuestro mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. Querido joven, la honestidad tiene que ver, ¿verdad? Es siempre un compromiso con Dios. La honestidad también es siempre un compromiso con los demás, con el prójimo, porque cuando las personas te ven, esas personas pueden distinguir en ti un verdadero hijo de Dios, de un carácter inquebrantable, de principios sólidos y con cimientos bien colocados. Cuando las personas te ven a ti, un acto de deshonestidad podría determinar la salvación o la perdición de una persona, aunque así nosotros no lo aceptemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen así, yo para ser como fulano, mejor no? En la iglesia es una cosa, pero fuera de la iglesia es otra cosa, totalmente diferente. En tu negocio, si es que tú trabajas con ventas, ¿eres honesto? En la universidad, ¿eres honesto? ¿Con tus amigos, eres honesto? ¿Cómo es que está tu compromiso con Dios y con tus semejantes? La honestidad también es un testimonio. Querido joven, tu vida es la única Biblia que algunas personas van a leer. Muchas personas no tendrán la oportunidad de abrir la Biblia, pero habrán visto tu carácter y conocerán al Dios verdadero a través de tu forma de actuar. La honestidad entonces es un compromiso con tus semejantes, es un testimonio. Un tercer punto que podemos destacar aquí es que ser honesto significa aprender a decir no. Versículos 9 y 10 nos menciona la respuesta de José. Desde el versículo 8,
La mujer le había dicho a José, duerme conmigo. Por favor, José, acuéstate conmigo. Y José le dice, no. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Cómo pues pecaría yo semejante mal y pecaría contra Dios? Pero ella no se rindió, ¿verdad? Ella hablando con José todos los días y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces ella elabora un plan. ¿Cuál es el plan de esta mujer? Agarró a sus sirvientes y le dijo, a ver, tú, ustedes vayan a ver si está lloviendo en la esquina. Ustedes otros 4 vayan a moler agua. Aquí yo quiero la casa vacía. Y entonces, cuando la casa estaba vacía, ¿verdad? Solamente estaba José. Esta mujer planeó una estrategia para poder agarrar a José y ni aún así lo consiguió. José podría decir, pero ahora puedo aprovechar, ¿verdad? Porque no hay nadie en la casa. ¿Quién me va a ver? Nadie me va a ver. Yo puedo aprovecharme de esta situación. La mujer es bonita y yo soy hombre, soy soltero, ¿verdad? Tengo mis necesidades biológicas, anatómicas. Yo soy un joven soltero, no tengo compromiso con nadie. Nadie me va a ver. Pero José decía en su corazón, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y le fallaría al Dios de mis padres? Pecaría contra Dios. Es muy triste, queridos amigos, saber que muchos de nosotros nos preocupamos por escondernos de los demás, pero no nos preocupamos por escondernos de Dios. Queremos escondernos de los demás, pero no nos importa si Dios nos está viendo. Con tal que no me vea mi padre, con tal que no me vea mi madre, mis hermanos, la iglesia, eso no importa. Ojalá que no me vea nadie y nos olvidamos de que Dios sí nos ve. Dios sabe lo que tú haces, incluso Él sabe lo que tú piensas. ¿Hay alguna cosa en tu vida que tú necesitas cambiar y necesitas mejorar para ser considerado una persona íntegra? Queridos jóvenes, la integridad, la honestidad es un valor que todo joven exitoso debería tener. Huya de la tentación. Cuando la tentación aparezca, huya. Y les digo algo más. Las tentaciones son más graves, más fuertes, más difíciles de vencer cuando uno está en el éxito, en la abundancia, que cuando uno está en la pobreza y en la miseria. La hermana White dice que para José fue más difícil vencer la tentación cuando estaba en la cima que cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en el pozo. Queridos amigos, lo único que determinó la fidelidad de José era su relación con Jesús. ¿Estás tú teniendo una relación sólida con Jesús? ¿Cómo puedes tú serle honesto a alguien que tú no conoces? ¿Cómo puedes serle fiel a Dios si tú no lo conoces? No tiene sentido serle fiel, por ejemplo, a la esposa del vecino y no serle fiel a mi esposa, ¿verdad? Tenemos nosotros que buscar fidelidad con aquel al cual nosotros le debemos la vida. Y Dios estaba con José, porque él era fiel en todo momento. ¿Quieres emprender un negocio? Comienza partiendo del principio de la honestidad. ¿Quieres conseguir un buen trabajo? Parte del principio de la honestidad. Cuando la tentación de ser infiel a Dios o a tus semejantes se aparezca, aprende a decir no. No es por casualidad que los mandamientos, los 10 mandamientos, están dados todos en forma, o casi todos en forma de negación. Recuerde siempre que el más ofendido de todos será el Señor. Cuán livianamente nosotros tratamos el hecho de que Dios nos está mirando.
Muchas veces he escuchado decir, yo estoy atrasado con mis diezmos y mis ofrendas, tengo muchas deudas, cuando termine de pagar mis deudas, yo voy a empezar a devolver mis diezmos y serle fiel a Dios. Querido hermano o hermana que piensas así, ¿te parece correcto querer estar al día con tus deudas con los hombres y aumentar tu deuda con Dios? ¿Cuál es la prioridad de Dios en nuestra vida? ¿Preferimos pagar nuestra deuda con los hombres y seguir endeudándonos con Dios? El valor de la honestidad es algo que todo joven adventista debería tener. No encuentro mayor definición de un hombre o de jóvenes íntegros que la que aparece en el libro La Educación, página 57, de la escritora Elena White. Voy a leer. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Ese tipo de jóvenes Dios quiere para esta generación. En los días de Noé que nosotros estamos viviendo, en los días próximos al fin del mundo, Dios quiere levantar una generación de jóvenes que estén dispuestos a ser firmes en su carácter, que no se compren ni se vendan, hombres que en lo más íntimo del alma sean verdaderos y honestos, hombres que sean leales al deber como la brújula lo es al polo, hombres que se mantengan del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Ese tipo de jóvenes Dios quiere para hoy. Ese tipo de joven era José, que a los 27 años, en lo más alto de su carrera, fue fiel a Dios, aunque eso le costó caer a los fondos de un calabozo. Y eso es lo que nosotros veremos mañana. En cierta ocasión un joven llegó para trabajar en una empresa. Había acabado de ser contratado y él llegó para trabajar y el dueño de la empresa al final de su primer día de trabajo llamó a todos los trabajadores, que eran bastantes, y dijo, como es nuestro primer día de trabajo del año, nosotros vamos a celebrar. Y entonces mandó a traer una parrilla, hizo un churrasco, ¿verdad? Trajo una caja de cerveza y al primero que ofreció, adivinen a quién fue. Fue a nuestro joven de la historia. Y agarró y le dijo, tú eres el más nuevo en esta empresa. Y en esta empresa hay una ley como la ley de los medos y los persas. Irremovible, ¿verdad? Que todo el que llega es el primero en servirse. Entonces el joven miró al jefe y le dijo, disculpe, pero yo tengo principios. Yo soy fiel a Dios y yo no puedo servirme de aquellos que ustedes se sirven. Esta historia me recuerda un poco la historia de Daniel, ¿verdad? Que cayó al fondo de un pozo de leones. Podemos mencionar el mismo Moisés, que tuvo que abandonar el palacio. Podríamos mencionar muchos otros, el mismo Jesús, que tuvo que ser crucificado por causa de sus ideales, ¿verdad? Y así podríamos mencionar diferentes historias. Me gustaría poder mencionar la tuya, una historia de fidelidad, de lealtad al Señor. Y es bastante interesante porque este joven, al responderle de esta manera, le dijo, yo no puedo servirme de lo que ustedes se sirven. O en palabras de Daniel, yo juré en mi corazón no contaminarme con la comida de Babilonia. Y entonces su jefe le dice, mira, tú estás despedido, porque aquí esta es mi ley. O tú bebes primero que todos, o entonces tú te vas. Y el joven dio una respuesta que me llama mucho la atención y que me gusta bastante. Él le dijo así, mire querido jefe, yo lo respeto mucho. Yo llegué aquí con la ropa bastante limpia. Usted puede ensuciar mi ropa, pero nunca manchará mi carácter. Queridos jóvenes,
La historia de José nos muestra a un joven que fue ensuciado. Esa túnica que su padre le regaló, esa ropa especial que su padre le había regalado fue manchada con sangre. La ropa con la que había quedado fue manchada por el largo viaje. En la casa de Potifar, posiblemente fue difícil adaptarse a una nueva cultura y todo eso, pero nunca consiguieron manchar su carácter. No te dejes manchar el carácter. Sé siempre honesto, sé siempre fiel a Dios, no importa a cualquier precio. Mantente del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. En cierta ocasión, a mis 13 años, tuve que tener una decisión más o menos así. Tocaba yo en la orquesta, la trompeta en la orquesta juvenil de Hombres Nuevos. Y un día, después de algunos meses de haber ensayado, ya me estaba yendo muy bien, aprendí bastante. Y un día fui al ensayo con la polera de la educación adventista. Estábamos cerca de hacer un viaje para la Argentina y el director de la orquesta, él me vio con la polera y me dice, ¿tú eres adventista? Y yo les dije, sí señor, yo soy adventista. Entonces él me dice, entonces tú no puedes viajar porque el día sábado nosotros tendremos compromiso. Yo con 13 años todavía ni siquiera había pensado en eso, que tendría que tocar, pero dije, no, el día sábado yo no puedo tocar. Entonces, ¿por qué vienes? Él no me expulsó directamente, pero yo decidí no ir más. Unos años después, unos 4 años después, me encontré con otro profesor, mi profesor de trompeta. La orquesta se había cambiado de lugar y era un poco más allá de donde nosotros estábamos haciendo una campaña evangelística. Él me miró y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le dije, no, la pregunta es, ¿qué es lo que usted hace aquí? No, yo estoy pasando, me llamó la atención y vine y me senté. Y le dije, bueno, hace unos 4 años yo abandoné la orquesta porque tuve que decidir ser fiel a Dios. Dios me ha dado la oportunidad de continuar tocando la trompeta en la Universidad Adventista, en otros lugares, siempre honrando su nombre. Tal vez perdí unas oportunidades, pero Dios me abrió otras. Y gracias a esa pequeña decisión, posiblemente hoy día soy un ministro del Evangelio. Porque un día tuve que tomar una pequeña decisión que me ayudó a formar mi carácter. En esta noche yo quiero invitarte, querido joven, no manches tu carácter. Sé honesto como José. Es una de las claves del éxito. No importa si estás en otro país donde nadie que te conoce te está viendo. No importa si no hay nadie cerca tuyo. No manches tu carácter. Sé íntegro y fiel a Dios. A pesar de que la honestidad, la lealtad tendrá un precio, te costará amistades, tiempo, dinero. La honestidad es siempre un compromiso con Dios, con tus semejantes, y además es un testimonio vivo, práctico de lo que es el Evangelio. El pastor Ted Wilson acostumbra a decir, predica el Evangelio y solo si es necesario habla. Las personas no creen lo que tú dices. Las personas no creen lo que tú haces. Las personas creen lo que tú eres, lo que tú vives. Dios necesita una generación de gente honesta. Por eso en esta noche quiero hacer una invitación especial. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor, por favor, Señor, permíteme mantener un carácter íntegro? ¿Cuántos de ustedes quieren decirle, Señor, pueden manchar cualquier cosa, pero nunca manchen mi carácter? Manténme fiel como José. ¿Hay alguien esta noche que quiera decirle al Señor? Yo quisiera orar por ti. ¿Podrías ponerte de pie? Decirle al Señor, manténme íntegro. Ayúdame a ser leal y fiel como José. Yo estaré orando y pido que tú ores en tu corazón y le digas al Señor tu decisión.
sin lágrimas a derramar, frustrado como yo, insista al mirar al cielo con sentimiento de elevar tu voz a Él. Yo sé que puede ser difícil, pero no conozco lo imposible. Estoy a tu lado, ayudando a usted a amar, con esperanza de que usted me deje ayudar. Quiero ser su visión y calmar la agonía de tu corazón. Quiero ser el reflejo, pulir y cantar suavemente para usted dormir. Quiero ser su motivación y mantener la unión entre vida y paz. Quiero apenas ser el Dios que te da solas. Déjame ser tu Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias. Porque esta noche, Señor, hemos visto en la vida de tu siervo José un principio más, Señor, que nos ayudará a poder alcanzar el éxito: la honestidad. Necesitamos, Señor, una generación de cristianos que aprenda a ser leales a ti. Que podamos nosotros, Señor, a partir de esta noche practicar lo que es la justicia. Poder estar siempre, Señor, del lado de lo correcto, aunque sea muy difícil. Aunque tengamos que pasar, caer en los pozos de esta vida, aunque tengamos que hacer largas caminatas, Señor, en la carrera de la vida, aunque tengamos, Señor, que sufrir la prisión, el desprecio, el maltrato y la injusticia, sabemos que nada de lo que nosotros podamos pasar se compara a la injusticia de la cruz. Pero gracias a esa injusticia, Señor, de un ser inocente clavado, nosotros tenemos el privilegio de estar aquí. Por eso te lo agradecemos. Recibe, Señor, nuestra vida, que nosotros podamos, Señor, ser seres honestos y leales a ti. Que ser leales a ti sea nuestro mayor objetivo en la vida cristiana, y que de esta manera nosotros podamos ser un testimonio vivo del Evangelio.
Gracias, Padre, porque nos has traído una noche más. Y te suplico que nos puedas traer mañana también. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, querido amigo, querida amiga que nos ves, el día de mañana va a estar imperdible, no puedes faltar. Esta noche Dios nos habló y nos dijo, sé honesto. Quedamos invitados para el día de mañana.